Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas que muy amablemente nos acompañan en esta programación. Viviendo a Plenitud, pues realmente es un programa de prevención social para poder aprender, crecer como seres humanos y por tanto pues les doy la más cordial bienvenida. Soy psicóloga clínica y consejera familiar y social. Mi nombre es Suzette Roca González. Y pues muy contenta, muy agradecida por nuevamente tener la oportunidad de acercarme a cada uno de ustedes ahí en casa para poder iniciar pues un nuevo tema muy bonito, muy interesante y sobre todo que nos va a dar herramientas importantes para mejorar pues distintos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Puede ser el entorno familiar, cómo mejorar o entender cuáles son los procesos que probablemente podemos estar llevando dentro de nuestra salud, nuestro sistema de valores, ¿verdad? Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos o incluso muy a nivel personal, ¿verdad? Así que soy licenciada en psicología clínica y pues cualquier duda o consulta pues pueden llamar o escribir al número de teléfono que aparece en pantalla para poder obtener pues una asesoría, una consulta ya de manera privada, ¿verdad? Confidencial. Así que el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito y es sobre la paternidad y o maternidad responsables. ¿Qué significa ser padre o madre? Pues conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Es el hecho de tener hijos, el hecho de procrear una familia, ¿verdad? Y de hecho pues se ha clasificado la familia como monoparental, una familia nuclear, una familia mixta. Es decir, se conocen varios tipos de familia, ¿verdad? De hecho, la familia monoparental es donde existe solamente la mamá o el papá, ¿verdad? Es solamente está constituido por uno solo de los padres, quizá porque las circunstancias, ¿verdad? El entorno, quizá porque el papá se fue a otro país o porque falleció, entonces a la madre le toca ejercer su rol de materno, ¿verdad? O de maternidad sola. O en el otro de los casos, puede ser que el hombre, el señor de la casa, esté asumiendo su rol de padre solo, ¿verdad? Sin el acompañamiento de su pareja. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de una familia monoparental, es decir, existe solamente uno de los padres. Ahora bien, también existe la familia nuclear y esta está constituida por padre, madre e hijos. Entonces es lo que normalmente conocemos, lo que dentro de nuestra cultura, nuestro contexto, acá en nuestro país o en estos países que somos latinoamericanos, pues conocemos como una familia, ¿verdad? Y también está el concepto de familia mixta, donde está constituido pues por alguno de los padres, pueden ser ambos padres, pero también se involucran en el hogar los abuelitos, los tíos, o puede ser también que sea una familia reconstruida, por ejemplo, que la madre tenga hijos de una relación anterior y convive o se casa con otra pareja que también tiene hijos de alguna relación o matrimonio anterior. Entonces es una familia pues reconstruida o mixta. ¿Por qué es importante entender estos términos? Porque realmente debemos conocer e identificar qué tipo de familia tenemos. Es decir, voy a tomar conciencia, voy a reconocer y decir, este es el tipo de familia a la que yo pertenezco. Es decir, todas son familias, solo que están constituidas de una manera diferente. Y por lo tanto, pues esto tiene mucho que ver con el rol o con este patrón de responsabilidad que nos toca asumir en el caso de los que somos padres o madres de familia. Entonces, quiero comentarles dos términos o detalles que vale la pena entender. Y es que dentro de la Constitución de la República, ¿verdad? Dentro de las leyes que rigen este país, pues se ha establecido la familia como parte del proceso de vida, de procreación, ¿verdad? Entonces, el derecho a la familia, el derecho a la salud, a una alimentación integrada, a una forma de vida saludable, pues forma o conforma parte de los derechos que cada uno de los ciudadanos guatemaltecos pues gozamos.
Y por tanto, esto nos lleva entonces a verlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Acá estamos hablando de paternidad o maternidad responsable, es decir, cómo voy a ejercer yo el hecho de ser padre o cómo voy a responder yo ante el hecho de ser madre de familia, o en el caso de que estemos los dos juntos, papá y mamá. Entonces, ¿cuáles son estos dos términos? El primero es maternidad y el otro se llama maternaje. ¿Esto en qué consiste o para qué me sirve, Suset? Bueno, fíjense que realmente la maternidad tiene que ver no solamente con el hecho de dar a luz un hijo, de darle alimentación, ¿verdad? Sino que son términos que realmente nos van a ayudar a entender dos cosas. La primera es que yo puedo tener un niño bajo mi responsabilidad y pues darle su comidita, sus frijolitos, su lechita, ¿verdad? Darle todo lo que complementa su alimentación. Sin embargo, mantengo cierta distancia emocional, ¿verdad? No me relaciono con el niño, no tengo un vínculo cercano directamente con él. Entonces solamente estoy cumpliendo con mi responsabilidad de alimentación, de vestuario, de abrigo, de educación muy probablemente, pero no existe un lazo emocional, ¿verdad? No existe amor, no existe cariño. Y entonces esto se puede asumir entonces como un maternaje. Normalmente, por ejemplo, en los niños que por alguna circunstancia adversa de la vida han terminado en algún tipo de hogar, ¿verdad? En algún centro para poder vivir bajo el resguardo quizá de las autoridades. Pues de hecho en este tipo de lugares se conoce mucho el maternaje porque las personas están al cuidado de ellos en cuanto a alimentación, en cuanto a ropa, en cuanto a sus estudios, pero no existe ese vínculo, ¿verdad? Ese lazo de amor. Entonces ahí está muy claro cuál es el maternaje. Ahora bien, la maternidad es cuando yo como madre, como mujer, establezco un vínculo cercano con el niño, con la niña de la casa, y entonces no solamente me ocupo de darle el alimento, el abrigo, la educación, sino que voy más allá y establezco pues esa unión, esa parte que me va a identificar con el niño o la niña. Es decir, le voy a abrazar, le voy a dar caricias, cariñitos, le voy a decir que lo quiero mucho, que es parte de mi familia, que es algo fundamental, ¿verdad? En nuestro círculo, que es un niño querido, es un niño amado. Entonces esto pues obviamente va a tener consecuencias, ¿verdad? Tanto el maternaje como la maternidad pues tienen obviamente pues consecuencias a nivel psicológico o repercusiones, ¿verdad? Quizá no consecuencias, pero sí van a haber repercusiones tanto positivas como negativas. Entonces por eso es tan importante que entendamos que el maternaje es únicamente cumplir con esa responsabilidad, ¿verdad? Que le compete a una persona que es tutora o encargada de un niño. Y la maternidad, cuando no solamente cumplimos con nuestro rol de dar pues esa parte íntegra que es importante para él o ella, sino que vamos más allá, ¿verdad? Entablamos ese lazo de amor. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, Suset, ¿cómo hago yo para saber qué es lo mejor para mi hijo o para mi hija en casa? Yo soy mujer, yo soy madre o yo soy un caballero y soy padre de familia y quiero aprender qué es lo más saludable, cuál es la recomendación para poder crear unos hijos saludables, estables a nivel emocional. Bueno, definitivamente es ejercer precisamente la maternidad o paternidad de una manera responsable. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces ya entendiendo qué es paternidad o maternidad responsable, pues voy a entender un factor importante que es primero yo como persona, como ser humano, como ciudadana o ciudadano que soy, voy a ser una persona responsable de mí misma. Porque pues sería ilógico pensar que me voy a hacer responsable de un ser, de otro ser, ¿verdad? Si de mí misma o de mí mismo no soy capaz de cuidarme, de ser una persona estable emocionalmente, que pueda pues suplir todas esas partes internas que son indispensables para la vida. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, primero yo como padre o madre de familia debo ser una persona
que está al cuidado de sí misma, en el sentido de que va a cuidar pues sus pensamientos, va a cuidar de sus emociones y por supuesto va a tratar la manera de mejorar el entorno, que en el entorno o en el ambiente en el que nos estamos desarrollando pues sea un lugar pues lo más estable posible, lo más equilibrado posible. Eso nos va a ayudar entonces a que yo voy a estar bien, yo con el ejemplo, yo con la manera en cómo me siento, cómo me percibo. Por ejemplo, si yo me paro frente a un espejo, ¿cuál es ese mensaje que voy a transmitirme a mí misma? Bueno, entonces de ahí pues podemos tomar como punto de partida el ser padres responsables, siendo responsables primero de nosotros mismos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, teniendo control sobre la alimentación, teniendo control pues sobre algunos aspectos como la bebida, ¿verdad? No caer en excesos, cuidar mucho sobre incluso la manera en cómo nos vestimos, cómo nos proyectamos y qué oportunidades estamos buscando para ser mejores personas, ¿verdad? Que a nivel personal, a nivel de pareja, pues estemos viviendo de una manera lo más sanamente posible. Segundo punto, eso nos va a ayudar a poder ejercer entonces una maternidad o paternidad responsables. ¿Por qué razón? Porque realmente ya siendo unas personas estables, tranquilas emocionalmente, pues vamos a poder entender, en primer lugar, informarnos sobre qué significa esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades que necesitan, valga la redundancia, los niños y las niñas? ¿Cuáles son esos detalles pues que debemos estar muy al pendiente para su cuidado, para su bienestar, para su integridad? Y por supuesto en este programa vamos a desarrollar paso a paso pues algunos de los factores más importantes para que el niño o la niña en casa pues crezca de una manera bonita, agradable, sana y por supuesto que nosotros como padres o madres seamos esos entes guiadores. Entonces, cuando hablamos de qué necesita un niño en la casa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas necesidades primarias? Básicamente vamos a empezar diciendo que es la alimentación, ¿verdad? Una alimentación saludable. También vamos a hablar del vestuario, el abrigo y la parte educativa. Entonces, voy a entender en esta fase que mi hijo o mi hija necesita pues una alimentación sana. Y es que en este programa pues no pretendemos como que dar un estilo de dieta o recomendar un grupo de alimentos, por ejemplo, sino pues dar a grandes rasgos que ustedes puedan conocer en casa o puedan ampliar un poco más el conocimiento sobre cuáles son esos alimentos que realmente van a constituir una alimentación saludable, teniendo como objetivo, como meta principal, que el niño o la niña de la casa, o si son varios niños, pues son la prioridad, ¿verdad? Que son ellos lo que realmente nos interesa. Y entonces que yo, como madre o padre, voy a asumir ese rol materno o paterno de una manera responsable, ¿verdad? Teniendo que el objetivo principal es que el niño o la niña de la casa pues esté bien, esté sanito, esté completo. Entonces, ¿qué es lo que le debo de dar yo de alimentación a mi hijo, a mi hija para que esté bien? Obviamente, pues cuando están en los primeros años de vida, los médicos, los pediatras recomiendan mucho la parte de la lactancia, ¿verdad? Quizá el niño está tomando pecho o está tomando alguna fórmula, ¿verdad? Alguna leche. Bueno, continuando con este tema que resulta de vital importancia para todos, ¿verdad? Porque todos queremos ser pues buenos padres o buenas madres. Estábamos hablando sobre cuáles son esos alimentos que debemos prestarles atención, ¿verdad? Los primeros años de vida, pues puede ser la leche materna, alguna fórmula, como les decía anteriormente, pero también vamos a acompañarlos en cuanto a frutas, verduras, ¿verdad? Legumbres como los frijoles, la lenteja. Dentro de las verduras pues hay una gran variedad. Acá somos un país tropical y contamos pues con una bastante situaciones en los mercados donde venden estos productos, y realmente eso nos va a ayudar entonces a brindarle a nuestros niños de la casa una alimentación balanceada, integrada, ¿verdad? Y
¿Por qué razón? Porque tanto las frutas, las verduras, las legumbres, todos estos pues aportan distintos procesos de vitaminas, de antiácidos, calcio, multivitamínicos. Entonces no vamos a limitarnos a solamente una fruta o una verdura, sino que acá podemos disfrutar de muchas cuestiones que nos van a permitir entonces brindar esa alimentación balanceada, ¿verdad? Por ejemplo, el maíz, el frijol y todo esto que realmente es de mucha importancia. La siguiente parte es en cuanto a marcar ciertos horarios, ¿verdad? Es decir, no vamos a dejar la alimentación como por si acaso, por si se puede, a cualquier hora. No, sino que nosotros vamos a ejercer nuestro rol de padre o madre de una manera responsable, y eso significa que vamos a, de alguna manera, pues marcar ciertos horarios, ¿verdad? Por ejemplo, a las 7, entre 7 y 8 de la mañana es el desayuno. A las 10 de la mañana puede ser una pequeña refacción, puede ser una manzana, alguna fruta, ¿verdad? El gusto del niño, sandía, papaya, un licuado de frutas. Luego a la 1 de la tarde vamos a tener listo el almuerzo, ¿verdad? En la tarde puede ser también otra pequeña refacción. Y finalmente pues la cena, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar pendientes entonces de una manera responsable de estos cuidados que para el cuerpo del niño que va en desarrollo son importantes. La otra parte que está involucrada acá es el asunto de la higiene. Me refiero a enseñarle al niño desde que es chiquito, hábitos de limpieza, de higiene personal, como el lavado de manos, el cepillarse los dientes, el que aprenda rutinas del orden. Es decir, vamos a ir educando a nuestro hijo a que sea una persona que aprenda a cuidar de sí mismo. En este momento per se, obviamente, pues nosotros somos los responsables, nosotros somos los que estamos a cargo, pero a la vez le vamos a dar como que herramientas de vida para que en determinado momento, cuando él crezca y sea un adolescente, un adulto joven, pues él ya tenga las armas, ¿verdad? Las herramientas o las instrucciones para poder cuidar de sí mismo. Entonces, ¿cuál es el siguiente aspecto que debemos tener en cuenta? ¿Por qué debemos verlo desde este punto de vista? Porque volvemos al meollo del tema, maternidad o paternidad responsables. Y es que esto va a tener una consecuencia, un resultado psicológicamente hablando. ¿Por qué razón? Porque estamos construyendo un ser humano, ¿verdad? No estamos hablando pues de una pared, no estamos hablando de un objeto como una caja de cartón, sino que desde el momento en que una madre o una mujer resulta embarazada, pues ya se convierte en madre y va a asumir ese rol de una manera responsable. Entonces, si el niño es pequeño, pues obviamente nosotros somos las personas responsables de poder ayudarle, instruirle y brindarle esas herramientas para construir su autoestima, sus emociones, su salud física de una manera pues bastante equilibrada, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva al siguiente paso, y es en cuanto al vestuario, ¿verdad? Yo creo que parte del ser humano de llevar una vida integral, una vida plena, una vida satisfactoria, agradable, es que cuidemos de cada una de estas áreas. Y entonces esto pues se ve reflejado también en la limpieza de la ropa, ¿verdad? No estamos hablando que el niño tenga que vestir con la ropa de marca más reconocida a nivel mundial o que la ropa más cara de Guatemala, no. No estamos hablando ni de marcas, ni de precios, ni nada por el estilo, sino la importancia de que la ropa esté limpia, esté presentable, ¿verdad? Que demuestre que el niño o la niña está siendo cuidado de manera responsable, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos un niño o cualquier persona en un estado de descuido personal, ¿verdad? Obviamente, pues los que estamos afuera podemos tener una idea, podemos pensar que esa persona pues no está cuidando de sí misma, que quizá esté enferma, qué sé yo, ¿verdad? Podemos llegar a pensar muchas cosas, así que importante es que tanto yo como madre o padre
esté cuidando de mi autoestima, de cómo me proyecto yo con las demás personas y que le enseñe esto también, estos buenos hábitos de vida a la nena o al nene de la casa, ¿verdad? Así que es importante porque eso va a reflejar pues cierto grado de bienestar. Ahora bien, la parte educativa tiene que ver con no solamente lo que esperamos que cumplan los maestros, ¿verdad? Los directores de las escuelas, sino la educación también empieza en la casa, ¿verdad? Se dice un dicho, un refrán conocido que la casa es la primera iglesia y la primera escuela. Entonces, esto es muy interesante porque realmente en la casa empieza la educación. Por ejemplo, cuando hablamos de educación pensamos en los libros de la escuela o el instituto y en parte sí, es así, es correcto. Pero también hay otros hábitos que nosotros como padres les vamos a enseñar. Por ejemplo, el acto de depositar la basura en un solo lugar, de no hacerlo pues en las calles, ¿verdad? Sino que vamos a ser ciudadanos responsables aunque seamos pequeños y vamos a depositar la basura en un bote, en un solo lugar. Vamos a aprender hábitos, como les decía anteriormente, como el lavado de manos, el acto de cepillarse los dientes, de cuidar la ropa, de mantener ordenado y limpio el lugar donde vamos a estar. Y esto pues realmente es parte de la educación, ¿verdad? Entonces ya cuando el niño ya está dentro de la edad que le corresponde ir a estudiar, pues ya va a ir con buenas bases, con buenos principios y esto le va a ayudar a también desarrollarse de una mejor manera dentro del centro educativo donde va a estudiar. Entonces es un trabajo diario, ¿verdad? No es algo sencillo porque va a conllevar tiempo, conlleva que nosotros como padres primero estemos bien y segundo que también pues nos tomemos la tarea, ¿verdad?, de hacer este tipo de educación todos los días. Que tanto en la alimentación, que yo esté pendiente de qué es lo que van a comer mis hijos, que estén tomando agua pura, que estén lavándose sus manitas. Es decir, voy a estar pendiente todos los días y esto es lo que realmente consiste en ser madres o padres responsables, ¿verdad? Pero como mencionábamos al principio del programa, no es solamente de cumplir con el maternaje, ¿verdad? Con la responsabilidad, pues que le doy su comida, ya lo vestí y que mire él cómo sale, ¿verdad? Yo ya no tengo nada más que ver ahí, no, sino que vamos a ejercer una maternidad o paternidad con amor, ¿verdad? Sabiendo que son seres humanos en construcción, ¿verdad? Que son personas pequeñas, ¿verdad? Con una edad corta, pero que en un futuro van a ser adultos y que ahí pues se va a notar la diferencia entre una maternidad o paternidad con amor, ejercida con responsabilidad y que realmente son seres humanos amados o no. Entonces, ¿por qué tratamos este tema? Porque realmente vemos una sociedad bastante destruida. Vemos en las calles, pues por ejemplo, jóvenes que están teniendo ideación suicida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que escuchamos en los noticiarios, ¿verdad? Por ejemplo, que el jovencito tenía tantos años y tomó la triste decisión de quitarse la vida. O vemos, por ejemplo, personas que están abandonadas dentro de procesos como el alcoholismo o las drogas, o gente que lleva una vida pero realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? No disfrutan de su vida. Entonces, ¿qué queremos lograr? Pues en primer lugar, ser responsables con nosotros mismos, con la paternidad que nos ha tocado o con la que hemos decidido. Y por supuesto, crear una sociedad mejor, ¿verdad? Porque si yo dentro de mi hogar me siento bien, tengo hijos que están siendo bien criados, pues tengo menos riesgo o menos probabilidad de que estos al llegar adultos pues tengan algún tipo de problemas con el alcohol, las drogas o que lleguen una vida sin sentido, ¿verdad? Entonces es necesario que nos tomemos el tiempo para ver cómo estamos ejerciendo el ser padre o madre, ¿verdad? Que en algún momento pues fue una decisión, ¿verdad? Que nosotros tomamos y pues ahora está en nuestras manos esta nueva vida, este nuevo ser.
y pues es una bendición, ¿verdad? Veámoslo así como una bendición, poder ayudarles, poder enseñarles, instruirles y restar pues consecuencias a un proceso que se va a complicar más adelante. ¿Por qué razón? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces vemos en casa, por ejemplo, quizá no en la nuestra, pero sí podemos quizá escuchar alguna noticia de algún vecino o de algún pariente lejano, que el niño pues se está orinando en la cama, que es berrinchudito, que es muy malcriado, que llora mucho, que le pega a sus hermanitos, que en la escuela la maestra da muchas quejas porque el niño no hace la tarea, porque no cumple con las cosas que debiera hacer, o porque le está golpeando, le está pegando a otros, o porque le está haciendo el famoso bullying a otros niños. Entonces es ahí donde podemos nosotros pues evaluar cómo estamos ejerciendo nuestra paternidad, ya que normalmente los problemas que reflejan los niños pues es solamente un espejo de los problemas que hay en casa. En el área clínica donde yo pues me desenvuelvo, donde yo ejerzo mi profesión, les puedo mencionar este detalle, que todos los problemas que llegan a consulta que tienen que ver con niños, pues normalmente es el reflejo de alguna situación que están viviendo en casa o con sus padres, algún conflicto. Por eso es importante que cuando escuchemos o veamos el comportamiento de un niño, pues no lo castiguemos, no le reprochemos, no hagamos un refuerzo negativo de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, si el niño tiene un comportamiento de hacerse pipí en la cama en las noches, ¿verdad? El niño quizá ya tiene 10, 12 años y se sigue haciendo pipí en la cama, entonces un refuerzo negativo sería pues regañarlo, humillarlo, decirle algún tipo de amenaza, como por ejemplo, si lo sigues haciendo te vamos a mandar a vender piedras o te vamos a amarrar en un poste de la calle para que todo el mundo sepa que tú estás haciendo esto, porque realmente sería algo muy malo, muy negativo para el niño como para sus padres, ¿verdad? Entonces se pueden dar muchos comportamientos en casa, como les mencionaba, ¿verdad? Puede ser que el humor del niño sea muy cambiante, que no quiere comer, que esto, que lo otro. Entonces pueden ser muchos problemas y es ahí donde nosotros debemos tomarnos el tiempo para revisar cómo estamos viviendo tanto nosotros a nivel personal como estamos a nivel familiar, para pues brindar este acompañamiento a nuestros hijos de una manera sana. Y si se llega a dar un problema, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar al final del programa, pues ver qué soluciones podemos dar, ¿verdad? Si ya está el problema en la casa, si ya tengo quejas de la maestra porque el niño no colabora, porque el niño no pone atención, porque agrede a sus demás compañeritos, porque quizá en la casa es muy peleonero, que no aprende a compartir, es decir, pueden haber muchas situaciones en casa. Retomando el tema sobre maternidad y paternidad responsables, ¿cuáles son o cuáles pueden ser esos errores que estamos cometiendo como padres o madres? Quizá tengo toda la buena intención de ser una mejor mamá o mejor papá, pero no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si me estoy equivocando. Bueno, acá vamos a dar algunos consejos, algunos tips, algunas sugerencias que realmente van a ser de mucha ayuda para ustedes en casa. Y vamos a empezar en primer lugar con, retomando parte de lo que hablábamos en el bloque anterior, de la alimentación. Quizá la alimentación es cositas que venden en las tiendas. No voy a mencionar nombres, ni marcas, ni nada por el estilo, pero sí tiene que ver con este tipo de alimentación malsana, ¿verdad? Donde no aportan ningún beneficio a la salud, sino que solamente es un abre fácil y ahí entretengo al niño con el risito, con la golosina, con los dulces, pero esto no representa una fuente de nutrición saludable. Entonces ese puede ser el primer error que estoy cometiendo, ¿verdad? Alimentarlos solamente con cositas que venden en las tiendas y pues olvidarme que debe ser una nutrición balanceada, como lo mencionábamos, y que con cierto horario, ¿verdad? Que sea no tan estricto, pero sí marcar pues ciertos límites, ciertos horarios para que los niños puedan alimentarse de una forma tranquila y de una forma sana.
El segundo error puede ser, por ejemplo, el asunto del vestuario, ¿verdad? O la higiene. Permito que mis hijos pues pasen mucho tiempo con la misma ropa, ¿verdad? Quizá los niños a veces tienden a jugar en el suelo, a ensuciarse con la tierra, a tocar, qué sé yo, piedras o los juguetes que tal vez no están muy limpios. Entonces el niño se va a ensuciar constantemente y yo le permito o no le doy la suficiente atención a eso. Entonces, mucho ojo ahí para cuidar de la ropa y de la higiene de los niños, ¿verdad? Pedirles que se laven constantemente las manos, que se cepillen los dientes. Y es ahí donde nosotros entramos en juego, porque los niños pequeños a veces son un poco, pues, necios, ¿verdad? En el asunto de la limpieza, ¿verdad? Hay que estar insistiéndoles una y otra vez a que lo hagan, hay que llevarlos, hay que acompañarlos, y esto es parte de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Porque no podemos dejarlo a merced, a decisión de ellos, sino que somos nosotros los que tenemos que tomar una área pues muy importante en este aspecto, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a la parte emocional, ¿verdad? La parte de cómo lidiar con esos conflictos que se puedan tener en la casa, esos problemas. Realmente aquí es importante porque a veces quizá estamos cuidando de su salud física, quizá estamos llevándolos a control con el pediatra, con el médico, estamos dándoles su comidita, sus horarios y todo eso, ¿verdad? Pero tenemos la mala costumbre de comparar a nuestro hijo con otro niño. O tenemos también la mala costumbre de usar un lenguaje pues muy duro, muy grotesco, ¿verdad? Muy pesado con ellos. Por ejemplo, decirles que sos un tonto, es que no sirves para nada, que tan feo, tan fea. Empezamos como a lastimar esa parte interna del niño, y recordemos que la autoestima o el yo interno pues viene en construcción porque es un niño pequeño. Entonces, aunque sea chiquitito, jamás debemos decirle a los niños pues que es tonto o que es un bruto, que no sirve, que el niño Juanito, Pedrito o Sutanito es mucho mejor que él, porque él sacó mejores clases, porque él no dice tal cosa o porque él no hace tal otra cosa. Entonces, esto, lejos de ayudar al niño a dejar de hacer el mal comportamiento o lejos de ayudar a que se sienta mejor, lo vamos a complicar aún más. Entonces, pensemos de manera muy personal, muy individual, de manera muy consciente, a quién le gusta que lo estén comparando, a quién le gusta que le estén diciendo ese tipo de comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, Suset, no me gustaría que alguien me dijera, ay, Suset tan fea, tan gorda, tan tonta, que no sirve, porque seguramente me sentiría muy triste, ¿verdad? Me sentiría con el ánimo bajo. Entonces, si yo soy una persona adulta, no me gustaría que me trataran así. Ahora imaginemos a una niña pequeña que viene en construcción, que es autoestima, que está aprendiendo a percibirse a sí misma, que está aprendiendo a compartir, a vivir la vida en un entorno diferente. Entonces, tampoco debemos nosotros usar las palabras para agredir a los niños de esa manera. Entonces, vamos a recapitular, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles errores? Bueno, puede ser, por ejemplo, que yo esté descuidando la limpieza del niño, la higiene, la alimentación, y en esta parte emocional que yo esté utilizando palabras muy pesadas, muy groseras para pues tratar a mis hijos, ¿verdad? Y hay otro aspecto que llama mucho la atención, y es que a veces los niños cuando son pequeños, no es que ellos no entiendan, los niños entienden mejor que nosotros los adultos. El detalle está en que nosotros como adultos no sabemos dar instrucciones, no sabemos cómo expresarnos. Entonces, para esto es importante que seamos nosotros padres, en primer lugar, que sepamos qué es lo que sentimos, y en segundo lugar, que sepamos hablar, que sepamos expresarnos. Por ejemplo, a veces le decimos al niño, no toque la estufa, ¿verdad? Porque obviamente nosotros sabemos que se va a quemar, pero no se lo decimos. Simplemente le decimos, no haga esto o no haga aquello. Pero lamentablemente nuestro cerebro humano, nuestra estructura humana, tiene la característica de entender el no como sí. Entonces, entre más le digo al niño que no haga tal cosa, más lo hace.
Entonces es ahí donde nosotros debemos aprender a dar instrucciones, a expresarnos de una manera más clara. Entonces si yo le digo al niño, no grite Juanito o no grite Luisita, la niña Luisita, entre más le diga yo que no lo hace, más va a gritar. Entonces, ¿cómo sería una forma más correcta de expresarme? Decirle a la niña Luisita, Luisita, cállate, ¿verdad? Le estoy hablando, le estoy diciendo lo mismo de manera positiva. Y se lo estoy diciendo a manera que su cerebro interprete la instrucción. Entonces, si yo le digo al niño, mire, no se acerque a la estufa, lo más probable es que el niño se acerque a la estufa y se queme. Entonces, ¿cuál sería la instrucción más clara de decirle, por ejemplo, aléjate de la estufa porque te puedes quemar? O decirle que se vaya a otro lugar de la casa donde no corra peligro. Pero en primer lugar, no le estoy poniendo la palabra no, y en segundo lugar, le estoy dando una breve explicación. Le estoy explicando que puede haber una consecuencia. Entonces, aléjate de la estufa porque te puedes quemar. Ahí me estoy expresando de manera positiva y de una manera bastante clara. Entonces el niño va a entender, ¿verdad?, a nivel cerebral, y va a decir, ah, ok, entonces me tengo que alejar porque me puedo quemar, y entonces si me quemo, pues me va a doler mucho y voy a llorar y se va a armar un gran problema. Entonces el niño va a entender y se va a alejar. Entonces, a veces los niños no son el problema, a veces somos nosotros como padres los que no sabemos cómo lidiar con las situaciones en casa. Hay otro detalle, y es que a veces descuidamos la manera en cómo nos relacionamos con los demás miembros de la familia. Voy a empezar con la comunicación entre la pareja. Si yo soy parte de una familia nuclear donde convivo con mi pareja, que es el padre o la madre de mis hijos, entonces es importante cuidar cómo me estoy comunicando yo con la otra persona para no dar una mala, no impresión, sino una mala manera de enseñar a cómo comportarme dentro de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy una persona que utilizo mucho los gritos, se arma pues una discusión con facilidad, nos ponemos a pelear, discutimos, y entonces yo empiezo a insultar a mi esposo y le digo que es feo, que es tonto, que no sirve, y empiezo, ¿verdad? Y la otra persona tampoco se queda callada y me empieza a agredir a mí. Y los niños pequeños están observando. Imagínense ustedes cómo van a comportarse ellos con sus hermanos o con otros niños, quizá el vecinito, quizá el compañerito de estudios. Entonces, obviamente, pues el niño por observación, ¿verdad?, él ve cómo se tratan sus papás y va a replicar ese mismo ejemplo. Entonces, para no tener ese tipo de problemas, importante ver cómo me estoy comunicando yo con mi pareja, o con mi mamá, o con mi papá, o con los tíos, o con las demás personas con las que yo convivo en casa, ¿verdad? Porque los niños pequeños tienen esa capacidad muy alta de imitar. Entonces, a veces no lo hacen porque ellos quieran, sino porque es lo que están viendo y están reflejando ese mismo espejo. Entonces, ¿cuáles son, ahora bien, los posibles que pueden haber si no hay una maternidad responsable? Pues obviamente van a haber consecuencias, ¿verdad? Puede haber que el niño pues empiece a comportarse de una manera pues que no nos colabora en nada, no nos ayuda, no nos permite crecer como familia, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la tendencia más común? Quejarme. Sí, que el niño, fíjese que no hace caso, que es muy malcriado, que la maestra o el maestro se queja mucho, y empezamos pues nuevamente con este círculo. Pero, ¿qué hacemos entonces? Si ya tenemos este tipo de problema, pues buscarle solución, ¿verdad? ¿Cuáles son esas posibles soluciones? La primera es tomar conciencia. Eso significa identificar, reconocer y perder el miedo. Es decir, sí, tengo un problema con la niña o con el nene o con mi jovencito porque tiene 14, 15, 16 años y está teniendo un problema o está entrando en una etapa que desconozco, que no sé cómo manejarla, no sé qué es, pero el problema ahí está, ¿verdad? El niño pues no se ve feliz, yo como madre tampoco me siento feliz, siento que no estoy haciendo un buen trabajo. ¿Qué puedo hacer entonces? En primer lugar, perdamos el miedo, ¿verdad? No pensemos que es lo último que está pasando en el mundo, no pensemos que somos los peores padres.
sino busquemos soluciones. Entonces, ¿cuál puede ser esta? En esta instancia, en este programa, básicamente, pues les doy a conocer, ¿verdad?, que dentro de los servicios que se atienden o que se ofrecen dentro de la clínica es precisamente brindar soluciones a cada uno de esos problemas que puedan estar presentando, ¿verdad? Tanto los padres, los hijos, los tíos, los abuelitos, es decir, todos los miembros de la familia pueden recibir un acompañamiento de terapia psicológica, que como les he mencionado en otros programas, pues no es para tener miedo, no es para locos, ¿verdad? No es para decir, ay no, es que a mí me da miedo, yo mejor no llamo, mejor no consulto, porque saber qué me van a decir o porque de plano la psicóloga me va a regañar, y no es así, ¿verdad? Realmente no es para dar un regaño, no es para censurar, ni acusar, ni juzgar a nadie, sino simplemente para escuchar, para entender cómo está la situación y ver qué medidas podemos tomar para buscarle solución y eliminar ese problema. Entonces, si el niño se ve, por ejemplo, en su estado de ánimo, se ve triste, decaído, no come, tiene estreñimiento, tiene diarrea, ya lo llevaron con el médico y el médico descartó un problema físico, ¿verdad? Entonces, puede ser que el niño esté pasando por una depresión infantil, ¿verdad? Una situación de mucha tristeza, porque quizá hay algunas situaciones en casa que no se han solucionado, no han mejorado, y eso está causando pues ese estado de ánimo, ¿verdad? Quizá tiene problemas en el sueño, no duerme o duerme mucho. A veces creemos que los niños, por ejemplo, después es que es muy haragancito, ¿verdad? Tiene mucha pereza o es muy perezoso. Pero realmente no puede ser en sí pereza, ¿verdad? Sino que su estado de ánimo le está limitando, le está impidiendo que él tenga energía. O puede ser que tenga algún comportamiento pues de rebeldía, de la negación a hacer ciertas cosas, a cumplir órdenes, a ser obediente. Es decir, pueden haber muchos problemas, pero eso también es digno de atención, ¿verdad? E incluso puede ser que cuando los niños ya están entre 11, 12, 13 años, hay padres que de manera muy responsable solicitan una cita para explicarles, o que uno como profesional le explique al niño o al jovencito, ¿verdad?, cuál es el proceso que procede en la adolescencia, ¿verdad?, que le explique cuáles van a ser esos cambios físicos, cambios en el humor, y obviamente cómo poder trabajar esa relación con los papás, que continúe siendo una relación de amor y una relación pues donde todos los miembros de la familia estén más felices y más sanos. Así que, estimados amigos allá en casa, me pueden contactar al número de teléfono 3565-8521. Voy a repetirlo para que pueda tomar nota. Es 3565-8521 y me pueden ubicar en Facebook como psicóloga clínica Suset Roca González, para poder agendar una cita, para poder consultar, llamar, y yo con mucho gusto pues estaré atenta a sus llamadas y mensajes para que juntos podamos entablar esa relación de ayuda para que usted y su familia pues viva de una mejor manera. Así que me despido de ustedes, un abrazo, que Dios y el universo les bendigan abundantemente.